El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Tyrion 5 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nos encontramos por fin a uno de los personajes más queridos de la saga y sobre todo de la serie. Debo decir que es el bueno de Oberyn Martell, de la Víbora Roja, y además en este encuentro tan interesante con Tyrion, ¿no? Creo que Tyrion ha encontrado a un digno adversario, al menos a nivel de orador, ¿no? Porque se lanzan unas pullitas bastante curiosas. Así que nada, deseando empezar. Tal cual, o sea, estaba yo diciendo analizamos Tyrion 5, podría haber dicho analizamos Oberyn 1, porque se come un poquito el protagonismo de este capítulo. Santi, ¿cómo estás? Yo muy bien, con muchas ganas, porque como muy bien decía Bea, Oberyn es un digno rival para el cerebro de Tyrion Lannister, así que vamos allá. Pues allá nos vamos y allá os podéis ir vosotros también. Qué mal enlazo. O sea, yo lo comparo siempre con mis compañeros, con Berta y con Santi, y a mí se me da fatal enlazar, pero no me importa porque sé que me entendéis y me queréis mucho. ¿Por qué digo esto? Porque si queréis podéis unirnos a la familia de La Canción Continúa en Patreon, patreon.com/La Canción Continúa, donde encontraréis, pues, como decía Berta tiempos atrás, una serie de categorías para escoger, entre las que escoger la que más os guste, con algunas ventajas como, pues ya lo sabéis, el directo Patreon, el podcast Patreon, donde analizamos la saga desde otros puntos de vista. Tenéis la camiseta para formar parte de la Marea Gris, podéis entrar en nuestro Discord, donde hay un montón de debates sobre todo tipo de cosas. Ahora que ya estamos a las puertas de House of the Dragon, pues hay mucho debate con respecto a la serie y a la nueva temporada. Y si por lo que sea decís, pues mira, Patreon no quiero, no puedo, pues podéis también apoyarnos a través de los miembros del canal de YouTube. También tenemos 2 categorías para que podáis escoger. Y si aún así decís, pues mira, yo pues ahora mismo no, pues no hay ningún problema, porque a nosotros nos ayuda muchísimo que compartáis nuestro contenido, que le des like a nuestros vídeos, que pues se lo recomendéis a amigos y familiares, todas aquellas personas que les guste la saga y sobre todo de nuevo ahora cerca de la serie que les guste House of the Dragon. Es el momento de hablar de La Canción Continúa. ¿Ha escuchado usted alguna vez? ¿Quiere que le hable sobre la palabra de La Canción Continúa? Hacednos de embajadores y así nos apoyaréis pues muchísimo también. Ya sabéis que somos un proyecto pequeñito y cualquier ayuda es más que bien recibida. Pues efectivamente, y ahora vamos a centrarnos en el capítulo de esta semana porque yo creo que hay ya no solo mucho de lo que hablar, sino también ganas de hablar de estos, sobre todo de este personaje que se presenta hoy, pero vamos a empezar primero por esa sección de preguntas en la que vosotros oyentes también podéis participar. Santi, ¿cuál nos han dejado esta semana? Exactamente, pues como todas las semanas, a través de nuestra cajita de preguntas, nos han dejado pues la de esta semana. En este caso ha sido Paola Salazar, que nos preguntaba en cuanto a con quién hubiera casado a Eris, el rey loco, a el príncipe Rhaegar, si en ese caso Elia ya se hubiera encontrado pues casada o prometida con Jaime Lannister. Vale, pues en este caso yo creo que la opción realmente hubiera sido, si no hubiera sido Elia porque estuviera casada con Jaime, hay que ver si a Cersei la hubieran casado con Oberyn, cosa que no sabemos, pero en caso de que Cersei hubiera estado pues disponible para casarse, una unión de la hija de la mano del rey con el rey actual, como sería Eris, hubiera sido pues un enlace importante y bueno para la corona. Otra opción, las hermanas Tully, por ejemplo. Hay hermanas de Mace Tyrell que podrían haber sido opcionadas, pero o incluso Lyanna Stark, aunque en esa época pues era todavía muy joven, creo que hubiera sido también pues otra opción. Ya luego, si nos vamos a casas menores y demás, siempre pues de ahí para abajo la corona va a ver por sus intereses y va a ver cuál le interesa más, pero yo creo que Cersei
hubiera sido una opción. De hecho, sabemos de que durante una época Cersei estuvo bastante obsesionada con el príncipe Rhaegar, así que creo que la opción realmente más fácil y más válida hubiera sido Cersei en caso de que no hubiera estado Elia. ¿Vosotras, compañeras, estáis de acuerdo conmigo o tenéis alguna otra opción que os parezca mejor para esto? ¿Es posible que Aerys precisamente tuviese esa reflexión? Pues yo creo que depende de cómo le diese el aire un poquito en esa época, ¿no? Entonces, si no fuese el caso, si no creéis vosotros oyentes que ese fuese el caso de Aerys Targaryen, pues sí, habría que, como dice Santi, desenrollar un poquito el pergamino de muchachas casaderas de la época en el resto de familias. Como muy bien ha dicho Santi, pues hay un par en las grandes casas, ¿no? Había las hermanas de Mace Tyrell. Lyanna sí que la ha mencionado, era muy jovencita, sí que es verdad que tendría unos... para cuando en el canon se casan Rhaegar y Elia, bueno, se comprometen. Lyanna es muy jovencita, tendrá unos 9 años todavía. Es un poquito... Quizás se hubiese podido pactar una especie de compromiso a largo plazo. Pero bueno, sí, habría que buscar, ¿no?, de entre las grandes casas una opción factible. Honestamente, ha mencionado Santi a Caitlyn Tully y no suena del todo mal. Es decir, para la época, antes de liar la que se lió, ¿no? Caitlyn Tully es primogénita del Señor de las Tierras de los Ríos, no va a ser la heredera porque es Edmund Tully, pero digamos que es una carta muy fuerte, digamos, de mujeres casaderas de la época. Y ojo, habría sido candidata a tener en cuenta, yo creo, bastante fuerte, así que hubiese sido un giro de la historia bastante... No sé ni cómo describirlo, ¿no? Caitlyn Tully y Reina hubiese ido todo mucho mejor. La cosa es que yo creo que también muchas veces nosotros como fans tendemos a pensar mucho en las casas mayores, cuando realmente dentro de la política poniente las casas suelen o casarse con vasallas de sí mismas. Cuando hay estos grandes matrimonios entre casas muy diferentes es o porque no hay casas vasallas a las que, ¿no?, que tengan hijas casaderas. ¿Podemos hablar de la fantasía que sería que si Caitlyn se hubiera casado con Rhaegar, muy probablemente Ned sí se hubiera liado con Ashara Dayne? Eso no hubiera ¿Estás pasado entrando en unos nunca. what ifs? Eso no hubiera pasado en la vida, no sé qué estás diciendo. O sea, ni de coña. ¿Podemos hablar de esa maravilla? O sea... No podemos porque es un what if demasiado grande. Es un what if El totalmente caso- sin sentido. Eso no va a pasar. Ni pasó. El caso es que eso, que nosotros tendemos a hacer estos matrimonios de grandes casas. Yo creo que lo lógico por parte de Aerys y por parte de Rhaegar hubiese sido revisar un poquito también las casas que históricamente, incluso las menores, las que históricamente se han casado con la casa Targaryen, ¿no? Pues un Hightower, un Velaryon, ¿no? Ir un poquito por ahí, porque las casas menores las solemos pasar por alto, pero... Ojo ahí, que no por ser casas menores son menos ricas que las demás. Hay muchísimas casas menores que son muchísimo más ricas que otras de otras partes que son casas más altas, ¿no? Así que hay que tener en cuenta también eso, que siempre tiene peso. Pero bueno, yo creo que también hubiese, quiero decir, Rhaegar también hubiese tenido ya un poquito de opinión y voto sobre eso, así que quizás si él se hubiese puesto firme y le hubiese dicho a su padre que no, que Cersei Lannister es la mejor opción y así solventamos los problemas que tú tengas con tu mano del rey, pues para adelante que vamos, ¿no? O sea que a lo mejor ya incluso lo de Cersei hubiese salido adelante si no existiese la opción de Elia Martell. El caso es que hubo este roce entre la casa Lannister y la casa Martell y el canon pues fue completamente diferente, ¿no? Al final Elia Martell fue la candidata elegida para contraer matrimonio con el príncipe de Rocadragón, con todas las consecuencias que eso trajo, que además veremos hoy aquí en este capítulo. Así que como cada semana vamos a proceder con el resumen. Tyrion oía las toses de Lord Giles. Él no había solicitado la compañía de Giles, igual que no había solicitado la de Ser Adam, ni la de Yala Barshaw, ni los demás. Pero su señor padre pensaba que Doran Martell se ofendería si el único que acudía a escoltarlo era un enano. Debería haber sido Joffrey en persona el que recibiera a los dornienses, pensó. Últimamente el rey había estado repitiendo los chistecitos de dornienses que oía la soldadesca Tyrell. ¿Cuántos dornienses hacen falta para herrar un caballo?
9, 1 para errarlo y 8 para darle la vuelta. Tyrion suponía que Doran Martell no lo consideraría gracioso. Divisaba sus estandartes a medida que los jinetes salían del bosque en una larga columna polvorienta. Desde allí hacia el río solo quedaban árboles ennegrecidos, la herencia de su batalla. Demasiados estandartes, pensó con amargura. Por lo visto, Martell se ha traído a la mitad de los señores de Dorne. Trató de deducir alguna consecuencia buena de aquello, pero no lo consiguió. Acércate, Pod. Describe las armas que ves y qué casas representan. Podrick Payne se aproximó. Portaba el estandarte real de Joffrey y le costaba mantener alzado su peso. Bronn llevaba el estandarte de Tyrion, el león de los Lannister dorado sobre escarlata. Cada vez es más alto, advirtió Tyrion cuando Pod se puso en pie. Pronto me mirará desde arriba, como todos los demás. Por orden de Tyrion, el muchacho se había aplicado en el estudio de la heráldica dorniense, pero estaba tan nervioso como de costumbre. No se ven bien. El viento las hace ondear. Bronn, dile al chico que ves tú. Aquel día Bronn parecía todo un caballero. Un sol rojo sobre naranja, con una lanza por detrás. Martell. La casa Martell de Lanza del Sol, mi señor. El príncipe de Dorne. Hasta mi caballo se sabría esa. Otra, Bronn. Hay una bandera morada, con redondeles amarillos. Limones. Un campo púrpura lleno de limones. La casa Dalt. De limonar. Es posible. Luego viene un pájaro negro sobre amarillo. Tiene algo rosado o blanco entre las garras. El buitre de los Blackmont. Tiene un bebé entre las garras. Así que has estado leyendo libros otra vez, ¿eh? Los libros estropean la vista. Luego no podrás manejar la espada. También veo una calavera. La calavera coronada de la casa Manbudi. Hueso y oro sobre negro. Los Mangudi de sepulcro del rey. Rojo y amarillo, separados por una línea quebrada. Las llamas de Soto Inferno. La casa Uller. Tyrion estaba impresionado de verdad. Sigue, Pod. Si los aciertas todos, te haré un regalo. Un pollo rojo que parece que se está comiendo una serpiente. Los Gargalen de Costa Salada. Es un basilisco. Perdón, no un pollo. Muy bien. Solo te queda uno más, muchacho. El último es una pluma dorada sobre cuadros verdes. Una plumilla dorada. Jordain de Thor. Perfecto. Yo no los habría identificado todos. Era mentira, pero así le imbuía al chico un poco del orgullo. Parece que Martell trae unos compañeros formidables, pensó. 9 de los señores más importantes de Dorne, o tal vez sus herederos, se aproximaban por el camino real. Les estaban transmitiendo un mensaje que no me gusta. Una vez más se preguntó si no habría cometido un error al enviar a Myrcella a Lanza del Sol. Mi señor, no hay ninguna litera. Tyrion giró la cabeza bruscamente. El chico tenía razón. Doran Martell siempre viaja en litera. El príncipe Doran tenía más de 50 años y sufría de gota. Puede que haya querido viajar más deprisa, se dijo, o quizá esté mejor de la gota. Entonces, ¿por qué aquello le daba tan mala espina? Picó espuelas, Bronn y Pod lo siguieron, cada uno a un lado. Cuando los dornienses los vieron acercarse, también ellos espolearon sus monturas e hicieron ondear los estandartes al cabalgar. De las ornamentadas sillas de los caballos colgaban los escudos redondos de metal que usaban por tradición. Como había observado el primer rey Daeron, había 3 tipos de dornienses. Estaban los dornienses de la sal, que vivían a lo largo de la costa, los dornienses de la arena, que habitaban en los desiertos y en los valles de los ríos, y los dornienses de la piedra, que tenían sus moradas en los pasos y las cumbres de las montañas rojas. Los dornienses de la sal eran los que tenían más sangre de los Rhoynar, y los de la piedra los que menos. En el séquito de Doran había una nutrida representación de todos ellos. Los dornienses de la sal eran morenos y esbeltos, con la piel olivácea y largas cabelleras negras ondeando al viento. Los dornienses de la arena eran más morenos todavía, con los rostros bronceados por el ardiente sol de sus tierras.
Los dornienses de la piedra eran los más corpulentos, hijos de los ándalos y de los primeros hombres, con cabelleras castañas o rubias y rostros que el sol llenaba de pecas o quemaba en vez de broncear. Sus caballos eran unos castaños y otros dorados, aunque también había algunos blancos, todos rápidos y de estampa fina, con el cuello largo y hermosas cabezas afiladas. El líder de los dornienses cabalgaba a lomos de un garañón negro como la noche, con las crines y la cola del color del fuego. Se erguía en la silla como si hubiera nacido en ella, alto, esbelto y grácil. Se adornaba el yelmo alto y dorado con un sol de cobre, que le quedaba sobre la frente, y en el escudo redondo lucía el sol y la lanza de la casa Martel. Un sol Martel. Pero le faltan 10 años como poco, pensó Tyrion, por no mencionar que está demasiado en forma y parece demasiado aguerrido. Para entonces ya sabía a quién se enfrentaba. ¿Cuántos dornienses hacen falta para empezar una guerra?, se preguntó. Solo uno. Pero no le quedaba más remedio que sonreír. Sed bienvenidos. Nos llegó la noticia de que estabais próximos y Su Alteza, el rey Joffrey, me ordenó acudir a vuestro encuentro en su nombre. Mi señor padre, la mano del rey, también os envía sus saludos. Se fingió un poco confuso. ¿Quién de vosotros es el príncipe Doran? La salud de mi hermano lo ha obligado a quedarse en Lanza del Sol. El príncipe se quitó el yelmo. El rostro que había debajo estaba surcado de finas arrugas. Tenía unas cejas estrechas sobre unos ojos grandes, tan negros como el carbón. Apenas unas cuantas hebras plateadas surcaban la lustrosa melena negra que formaba sobre la frente un pico afilado en dirección a la nariz. El príncipe Doran me ha enviado para ocupar su lugar en el consejo del rey Joffrey, si a su Alteza le place. Para Su Alteza será un honor tener entre sus consejeros a un guerrero como el príncipe Oberyn de Dorne. Esto va a hacer que corra la sangre, pensó. Y vuestros nobles compañeros también son bienvenidos. Permitidme que os los presente, mi señor de Lannister. Ser Desiel-Dal de Limonar, Lord Tremon Gargalen, Lord Harmer Uller, Ser Ryon Alyrion y su hijo natural, Ser Daemon Arena, el bastardo de Bondad Divina, Lord Dagos Mountwoody, Ser Aaron Corgael, y por supuesto no me olvido de las damas. Miria Jordain, heredera de Thor, Lady Lara Blackmont. Extendió una mano hacia una mujer de pelo negro que cabalgaba más atrás. Y esta es Elaria Arena, mi amante. Su amante y encima bastarda. A Cersei le dará un ataque si pretende ir con ella a la boda. Si su hermana relegaba a aquella mujer a cualquier rincón oscuro, incurriría en las iras de la víbora roja. Pero si la sentaba a su lado, el resto de las damas del estrado lo tomaría como una ofensa. Es que el príncipe Doran pretende provocar una pelea. El príncipe Oberyn hizo dar la vuelta a su caballo. Elaria, damas, caballeros, mirad cuánto nos aprecia el rey Joffrey. Su Alteza ha tenido la generosidad de enviarnos a su tío el gnomo. Bronn soltó una carcajada y Tyrion se vio obligado a sonreír. No solo a mí, mis señores. Sería una tarea demasiado grande para un hombre tan pequeño como yo. Su grupo ya les había dado alcance, de manera que le correspondió el turno de hacer las presentaciones. A medida que Tyrion los recitaba, los nombres sonaban bien, pero sus dueños no eran ni la mitad de distinguidos y grandiosos que los de los que acompañaban al príncipe Oberyn, como ambos sabían de sobras. Mi señor de Lannister, Dijo Lady Blackmon. nos agradaría mucho descansar y asearnos. ¿Sería posible que siguiéramos hacia la ciudad? De inmediato, mi señora. Tyrion hizo dar la vuelta a su caballo y le dio una orden a Ser Adam Marbrand. Los capas doradas que conformaban la mayor parte de su guardia de honor hicieron girar también a sus monturas con movimiento solemne, y la columna emprendió la marcha hacia desembarco del rey. Oberyn Nymeros Martell, masculló Tyrion entre dientes. La víbora roja de Dorne. Por los 7 infiernos, ¿qué voy a hacer con él? La verdad era que solo conocía a aquel hombre por su reputación, pero era una reputación aterradora.
Cuando apenas tenía 16 años, encontraron al príncipe Oberyn en la cama con la amante del viejo Lord Ironwood. Se acordó un duelo, aunque en consideración a la juventud y a la alta cuna del príncipe, solo sería a primera sangre. Ambos hombres recibieron heridas, pero el príncipe Oberyn no tardó en recuperarse, mientras que las heridas de Lord Ironwood acabaron por matarlo. Después de aquello, se rumoreó que Oberyn había luchado con una espada envenenada y empezaron a llamarlo Víbora Roja. El muchacho de 16 años tenía ya más de 40 y su leyenda se había hecho mucho más sombría. Había viajado a las ciudades libres para aprender la profesión de envenenador. Estudió en la Ciudadela y llegó a forjarse 6 eslabones de la cadena de maestre antes de aburrirse. Sirvió como soldado en las tierras de la Discordia y cabalgó durante un tiempo con los segundos hijos antes de formar una compañía propia. Corría el rumor de que se acostaba tanto con hombres como con mujeres y había engendrado hijas bastardas por todo Dorne. Las llamaban serpientes de arena. Que Tyrion supiera, el príncipe Oberyn no había engendrado nunca un hijo varón y, por supuesto, había dejado tullido al heredero de Alto Jardín. No hay en los 7 reinos un hombre que vaya a ser peor recibido, pensó Tyrion. Enviar al príncipe Oberyn a desembarco del rey mientras estaban en la ciudad Lord Mace Tyrell, 2 de sus hijos y miles de sus soldados era una provocación. Una palabra inconveniente, una broma en mal momento. No hará falta más para que nuestros aliados se saquen los ojos entre ellos. No es la primera vez que nos vemos, Comentó el príncipe dorniense a Tyrion mientras cabalgaban uno al lado del otro. aunque no esperaba que me recordarais, claro. Entonces eras aún más pequeño que ahora. Su voz tenía un tono burlón que a Tyrion no le gustaba nada, pero no iba a permitir que el dorniense lo provocara. ¿Cuándo nos conocimos, mi señor?, preguntó. Hace muchos años, cuando mi madre gobernaba en Dorne. Fue entonces cuando visité Roca Casterly con mi madre y mi hermana Elia. Yo tendría unos 14 o 15 años, y Elia uno más. Vuestros hermanos tenían 8 o 9, y vos acababais de nacer. Extraño momento para una visita, pensó Tyrion. Su madre había muerto al darlo a luz, de manera que los Martell se habrían encontrado la roca en pleno luto. Lord Tywin rara vez hablaba de su esposa, pero Tyrion había oído comentar a sus tíos el profundo amor que se profesaban. Su padre era la mano de Aerys y se decía que Lord Tywin Lannister gobernaba los 7 reinos, pero Lady Joanna gobernaba a Lord Tywin. Después de su muerte, tu padre no volvió a ser el mismo gnomo, le había dicho su tío Gary. Lo mejor de él murió con tu madre. Fue agradable vuestra estancia en Roca Casterly, mi señor. Muy poco. Vuestro señor padre no nos miró en todo el tiempo que pasamos allí. La celda donde me alojaron era oscura y sin ventanas. Más bien parecía una mazmorra. Vuestros cielos eran demasiado grises, vuestras mujeres demasiado castas, vuestra comida demasiado insípida, y vos fuisteis la peor decepción de todas. Acababa de nacer. ¿Qué esperabais de mí? Una atrocidad. Estábamos en Antigua en el momento de vuestro nacimiento, y toda la ciudad hablaba del monstruo que había engendrado la mano del rey, y de qué significaba un presagio así para el reino entero. Hambre, peste y guerra, seguro. Tyrion esbozó una sonrisa amarga. Todo eso, y también la caída de vuestro padre. Lord Tywin se había alzado por encima del rey Aerys, pero vos erais su maldición. Un castigo para enseñarle que no era mejor que el resto de los hombres. Buen intento, pero se niega a aprender. Seguid, por favor. Se decía que teníais una cola en forma de tirabuzón, que teníais una cabeza monstruosa y que habíais nacido con una espesa mata de pelo negro, que teníais un ojo maléfico, garras de león, los colmillos largos y que en vuestras piernas había un sexo de niña además del de un niño. La vida sería mucho más fácil si los hombres pudieran follar consigo mismos, ¿no os parece? Y ha habido unas cuantas ocasiones en las que me habría venido bien tener colmillos y garras. De todos modos, empiezo a comprender vuestra decepción. Tal vez no os habríamos podido ver de no ser por vuestra querida hermana. No se os veía nunca, aunque a veces por la noche oíamos a un berrido de bebé que venía de lo más profundo de la roca.
Aullabais horas y horas, y lo único que os calmaba era la teta de una mujer. En eso no he cambiado nada, Compartimos ciertos gustos. dijo el príncipe Oberyn, que no pudo evitar echarse a reír. En cierta ocasión, Lord Gargalen me dijo que esperaba morir con una espada en la mano, a lo que yo le respondí que preferiría tener una teta en la mano cuando me llegara la hora. Tyrion no pudo contener una sonrisa. ¿Qué ibais a decir de mi hermana? Cersei le prometió a Elia que nos enseñaría a su hermanito. El día anterior a nuestra partida, mientras mi madre y vuestro padre estaban reunidos, Jaime y ella nos llevaron a vuestra habitación. El ama de cría que teníais trató de echarnos, pero vuestra hermana no se lo consintió. «Es mío, y tú no eres más que una vaca lechera», le dijo. Su Alteza ha sido encantadora desde niña, dijo Tyrion. La sola idea de que su hermana lo considerase suyo le parecía de lo más divertida. Los dioses saben que desde entonces no me ha mostrado mucho apego, pensó. Era verdad que teníais un ojo raro y algo de pelusa negra en la cabeza, pero nada de cola, barba, colmillos ni zarpas, y entre vuestras piernas solo había una diminuta polla. Elia incluso hizo ese ruidito que hacen las chicas cuando ven un bebé. Cuando comenté que como monstruo no erais gran cosa, vuestra hermana dijo, pues mató a mi madre, y os retorció la polla. Vos chillasteis, pero Cersei no os soltó, hasta que vuestro hermano Jaime dijo, déjalo en paz, le estáis haciendo daño. Y ella le contestó, ¿qué más da? Todo el mundo dice que morirá pronto. Tyrion sentía frío después de oír aquello. Mi querida hermana, ¿por qué me habrá querido contar semejante cosa? Me está poniendo a prueba, pensó. No dejéis de contarle esta historia a mi padre. Seguro que le hace tanta gracia como a mí. Desde la última vez que nos vimos, vuestro ingenio ha crecido. Sí, aunque tenía la esperanza de que el resto de mí creciera también. Hablando de cosas divertidas, el mayordomo de Lord Buckler nos contó que habíais instaurado un impuesto sobre los coños. Es un impuesto a la prostitución. Solo un penique por cada servicio. La mano del rey cree que así mejorará la moralidad de la ciudad. Y servirá para pagar la boda de Joffrey, pensó. No hacía falta decir que, como consejero de la moneda, Tyrion había cargado con todas las culpas. En ese caso, tendré que llevar la bolsa llena de peniques. Hasta los príncipes deben pagar impuestos. ¿Para qué queréis ir de putas? ¿Os habéis cansado de vuestra amante? Jamás, pero nunca hemos compartido a una mujer rubia, y el área siente curiosidad. ¿Sabéis de alguna? Soy un hombre casado. Ya no frecuento la compañía de prostitutas. Se dice que en el banquete de bodas se servirán 77 platos. ¿Tenéis hambre, mi príncipe? Hace mucho tiempo que tengo hambre, pero no de comida. Decidme, por favor, ¿cuándo se servirá la justicia? La justicia. Sí, claro. Por eso ha venido. Tendría que habérmelo imaginado. Estabais muy unido a vuestra hermana. Éramos inseparables, como vuestra hermana y vuestro hermano. Dioses, espero que no, pensó Tyrion. Mucho me temo que nadie ha tenido tiempo para ocuparse de los asesinatos cometidos hace 16 años. Pero nos ocuparemos de ello. Cualquier ayuda que nos proporcione Dorne para restaurar la paz del rey contribuirá a acelerar el comienzo de la investigación de mi padre. Enano, nos tomáis por corderos o por idiotas. Jon Arryn fue a Lanza del Sol un año después de que Robert subiera al trono y lo interrogamos a fondo. Igual que hicimos con otro centenar de personas. He venido por justicia para Elia y sus hijos, empezando por ese retrasado de Gregor Clegane. Pero no me detendré ahí. Antes de morir, la enormidad que cabalga me dirá quién le dio las órdenes. Os ruego que no dejéis de contárselo a vuestro señor padre. En cierta ocasión, un anciano septón me dijo que yo era la prueba viviente de la bondad de los dioses. ¿Sabéis por qué, Nomo? No. Porque si los dioses fueran crueles, yo habría sido el primogénito y Doran el tercer hijo de mi madre. Soy un hombre vengativo, y ahora os tenéis que enfrentar a mí, no a mi hermano, tan prudente, tan gotoso. Tyrion divisó el sol que se reflejaba en el aguas negras, el mismo sol que iluminaba las torres y las colinas de desembarco del rey. Giró la cabeza para observar la columna que los seguía por el camino real. Habláis como si os siguiera un gran ejército.
pero yo solo veo a 300 jinetes. ¿Veis aquella ciudad al norte del río? Ese montón de estiércol que llamáis desembarco del rey. No solo lo veo, es que hasta me llega el olor. Pues oledlo bien, mi señor. 500.000 de personas apestan más que 300, ya lo veréis. Oléis a los capas doradas, son casi 5.000. Las espadas juramentadas de mi padre deben de ser otras 20.000, y también están las rosas. Claro, 70.000 rosas, en la ciudad o acampadas en los alrededores. En el viejo Dorn, antes de que los Martell enlazáramos mediante el matrimonio nuestra casa con la de Deiron, se decía que todas las flores se inclinan ante el sol. Si las rosas se interponen en mi camino, las pisotearé de buena gana. Igual que pisoteasteis a Willas Tyrell. Recibí una carta de Willas hace menos de un año. Nunca me ha guardado rencor por lo sucedido en las justas. Le di un golpe limpio en la coraza, pero el pie se quedó atrapado en el estribo y el caballo cayó sobre él. Le envié a mi maestre, pero lo único que pudo hacer fue salvarle la pierna. Si había que culpar a alguien, era el imbécil de su padre. Quería a otro Leo Espinalarga y lo que consiguió fue un hijo tullido. Hay quien dice que Ser Loras es mejor de lo que nunca fue Leo Espinalarga. La Rosita de Renly. Lo dudo mucho. Dudadlo cuanto queráis, pero Ser Loras ha derrotado a muchos buenos caballeros, mi hermano entre ellos. Si queréis meterme miedo, decidme a quién ha matado en combate. Ser Robar Royce y a Serem Uncuy, y se dice que demostró sobradamente su valor en el Aguas Negras mientras luchaba al lado del fantasma de los Renly. Así que esos mismos que presenciaron las hazañas prodigiosas, ¿vieron también al fantasma? El dorniense se echó a reír. Chatalla, en la calle de la Seda, tiene varias chicas adecuadas para vuestras necesidades. El pelo de Dancy es del color de la miel y el de Mireille de un dorado casi blanco. Os recomendaría que tuvierais a vuestro lado en todo momento a la una o a la otra, mi señor. En todo momento. ¿Y eso por qué, mi querido gnomo? Porque habéis dicho que queréis morir con una teta en la mano. Tyrion hizo que el caballo se adelantara al trote hacia donde los aguardaban las barcazas en la orilla sur del Aguas Negras. Mi padre tendría que haber enviado a Joffrey. Seguro que le habría preguntado al príncipe Oberyn si sabía cómo se distinguía a un dorniense de una plasta de vaca. La sola idea le hizo sonreír. Se aseguraría de estar presente cuando la víbora roja se presentara ante el rey. Ojalá estar también en la presentación de Oberyn al rey Joffrey. No es el caso y creo que casi me alegro, ¿no? de estar en esa situación tan incómoda, aunque Tyrion al final de este capítulo pues pida ojalá poder estar ahí, ¿no? No sé yo si yo querría estar a nivel personal, ¿no? Pero independientemente de eso, hemos visto cómo es un capítulo este que tenemos aquí pues plagado de historias, ya no solo historias acerca del pasado, ¿no? Y toda esa retahíla de reputaciones que se ha ganado Oberyn Martell a lo largo de su vida, sino que también le cuenta una historia al propio Tyrion, ¿no? Acerca de su pasado, de cómo se conocieron, una historia que, bueno, puede reflejar bastantes intenciones ocultas. Pues sí, lo cierto es que en este capítulo, no es ni mucho menos el único, lo veremos muchas otras veces, Martin dedica mucho espacio a esta historia que honestamente, si hubiera sido simplemente algo para informar, quizás no hubiera dedicado tantísimo, ¿no? Más adelante hablaremos sobre cuáles eran quizás las intenciones o las motivaciones del propio Oberyn contándole esta historia de su pasado a Tyrion, pero es verdad que hay ocasiones en las que podemos utilizar el hecho de que dos personajes hablen y uno le cuente una historia a otro para dar información y a la vez crear ciertas emociones, tanto en los personajes como en el propio lector. En este caso ya no solo me voy a referir a historias reales, también me puedo referir a cuando se habló en su día de la historia, que también fue una historia real, breve entendéis, ¿no? De El Caballero del Almuerzo Sonriente y tal, ¿no? De alguna manera, ya sean inventadas o sean reales, las historias que los personajes se cuentan y que parecen casi fábulas,
siempre esconden algo, que es lo mismo que escondían los cuentos que a nosotros nos contaban de pequeños, que era una moraleja. Hay veces en los que esta moraleja está más presente y otras en las que no tanto. Pero si vosotros os interesa de alguna manera crear una historia que haga reflexionar al lector y que además esté conectada con la historia, lo primero que os recomendaría es que buscarais qué es lo que queréis que el lector reflexione, es decir, cuál va a ser la moraleja. La moraleja va a ser, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, la historia de Varys cuando en la serie cuando le dice, bueno, y en los libros también, de que al final el poder reside en el hombre, ¿no? Que todo el mundo cree que tiene el poder. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué es la moraleja que queremos dar? ¿Qué es lo que queremos que el lector reflexione a partir de esta historia? En este caso, por ejemplo, aunque la moraleja no es tan clara, sin duda lo que le interesa a Oberyn es medirse con Tyrion, ser bastante cruel, la verdad, y de alguna manera bajarle, ¿no? Un poco, o quedar por encima de él, o ponerse por encima de él, y a la vez decir, escúchame, por muy Lannister que sea, yo te vi de bebé, vi como tu hermana te retorcía el pene, vi que todos te acusaban de la muerte de tu madre, pero aún así también hay una parte de no eras tan monstruo. Y quizá tampoco lo seas ahora, ¿no? Entonces, lo primero que os diría es que penséis cuál puede ser esa moraleja y luego que es como construir la historia desde atrás. Empezáis con eso, que sería el final, y luego construís la historia para que tenga un sentido dentro de la trama. En este caso, Oberyn utiliza el pasado de Tyrion. En el caso de Varys, lo que hace es utilizar, cuando habla, si os acordáis de esta historia, que es muy rápido os lo digo, habla del rey, habla del maestro, no, del rey, del septón y de un noble o de un comerciante que tienen delante a un mercenario, ¿no? ¿Qué hace Varys en esa situación? Utiliza personajes o utiliza funciones o reyes, lo que sea, que están relacionados con la trama y con el universo que se está tratando, ¿no? Como para que sea más cercano. Entonces, utilizad una historia que de alguna manera pueda conectar con la trama, que el lector pueda decir, vale, sé de dónde viene esto, y de esta forma podréis dar información al lector y no hacerlo siempre pues como una historia narrada. Pues Tyrion cuando era pequeño era muy, ¿no? Sino que coges a un personaje externo que Tyrion nunca ha visto porque no recuerda y lo que haces es meterle una historia de su pasado con una moraleja clara y ya parece que le estás dando otro aire a tu novela, ya parece que estás contando las cosas de una manera diferente, como un poco más original. Al final, la manera de dar información a tus lectores puede ser muchas maneras de hacerlo. La cuestión es que las vayas intercalando, alguna la haces en diálogo, otra que sea el narrador quien lo cuente, y otra, como digo, utilizar estas historias que pueden ser más ficticias o más realistas, porque realmente Oberyn podría verse partiendo de esa base, el decir, me contaron que un monstruo había nacido en un, ¿no? en un reino cercano y fui con mi hermana y al final me encontré y erais vos, ¿no? Por ejemplo, que hubiera estado también bastante guay hacerlo un poquito más ficcionado. Así que lo interesante es experimentar, explorar, saber qué es lo que queréis que el lector aprenda o sepa y buscarle una moraleja al asunto y a ver qué sale. Pues oye, una muy buena lección. Además, yo creo que esta historia también sirve, lo decías tú ahora, ¿no? Sirve para aunar un poco todo, es decir, como para conectar incluso el mundo, ¿no? El mundo que ha construido Martin, estos personajes, este Oberyn Martell, que hasta ahora pues quizá lo habíamos oído mencionar, pero nunca lo habíamos visto en primera persona, ¿no? Tenemos aquí a un nuevo personaje, a una nueva casa que además es tan diferente, pues sirve esta historia también para conectar, en plan, ¿no? Los Martell no acaban de nacer, mira, pues estos dos, él y su hermana estaban en el nacimiento de Tyrion, que es un personaje que tú, lector, conoces mucho, ¿no? Entonces yo creo que también da esa sensación que resulta tan satisfactoria, ¿no? Para los lectores de que todo está conectado al final. Mencionabas tú, Bea, la historia del Caballero del Árbol Sonriente. Yo creo que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Tienen, aunque están enmascarados con sus ¿no? lobos y tal, pero son personajes que tú conoces. Sale Ned Stark, sale su hermana Lyanna, que hemos oído hablar de ella 20.000 veces. Salen Benjen, salen Rhaegar Targaryen, ¿no? Quiero decir, hay un elenco de personajes dentro de ese cuento semificticio. El lector conecta con esos personajes porque muchos de ellos los conoce, algunos de ellos han sido protagonistas de la propia novela, ¿no? Entonces aquí yo creo que este cuento recuerdo de Oberyn, pues es un poco lo mismo, como que conecta a Oberyn
con el universo que el lector ya conoce, ¿no? Pues en este caso Tyrion, Tywin, la casa Lannister en general. Y aunque sea una conexión pues para mal, precisamente, ¿no? Al mismo tiempo te está informando de incluso los antecedentes de por qué esta gente puede no llevarse muy bien, la verdad. Eso es apasionante, ¿no? Es igual que lo es pues la lección que nos has dado tú ahora. Pero vamos a empezar desde el principio de este capítulo, pues con esa llegada de esa comitiva gigantesca de dornienses que vienen acompañando a Oberyn Martell a ocupar el sitio de su hermano en Desembarco del Rey. Y es que esto es una escena bastante, bueno, yo creo que es original, ¿no? Por parte de Martin, el decir, mira, tengo que explicaros un montón de cosas, un montón de casas distintas y sus blasones y cómo vienen estéticamente. Así que nos regala un poquito esta pequeña escena de, claro, vamos a repasar tú y yo Podrick, y para nada esto es una lección para el lector, ¿no? Esto es una lección de repaso de Podrick, de a ver si se sabe o no se sabe los blasones de las casas que vienen ahí, ¿no? Y efectivamente, a través de ese repaso escolar, vemos un poquito las casas, por supuesto la casa Martell, ¿no? Que es la principal, pero vemos un poquito de esas casas vasallas que acompañan a Oberyn Martell, como por ejemplo la casa Dalt, la casa Blackmon, la casa Manbury, la casa Uller de Soto Inferno, los Gargalen de Costa Salada, bueno, los Jordain de Thor, de Thor, que siempre digo Thor, un montón de casas vasallas que además nos presentan ya no solo con esos blasones, sino que tienen un imaginario propio de gama de colores e incluso de culturas diferentes, ¿no? Es un poquito esa primera parte del capítulo en la que Tyrion se para a repasar ya no solo los blasones con Podrick, sino cómo son los dornienses, los tipos de dornienses que hay, que si los de las montañas, que si los de sal, que si los de, ¿no? Van ahí diciendo, pues estos que viven en el mar y en las arenas, pues son más morenos, y los que viven en las montañas, pues como vienen de los ándalos y los primeros hombres, pues son blancos y se queman al sol, ¿no? Tienen esa piel genética, no se han mezclado por algún motivo, y tienen esa piel genéticamente más blanca y propensa a quemarse. Luego tenemos, como decía, esa gama de colores, ¿no? Que vienen todos con una ropa que evoca un poco, creo que Martin ya va un poquito a propósito, evocar un poquito de ese orientalismo, ¿no? Que podemos llamarle, con esos colores más, pues en tonos rojos, naranjas, dorados, mucho color negro también, ¿no? Nos mete toda esa gama de colores con esta estética más orientalista, ¿no? Que si las sedas para cubrirse las arenas del desierto, que si ropas más fluidas, que si, ¿no? Nos mete todo este imaginario y yo creo que también es relevante para esta primera parte entender, que el lector entienda más bien cómo se integra un poquito toda esta nación diferenciada dentro de la cultura de los Siete Reinos en general, ¿no? Porque al final es eso, no está presentando simplemente una nueva facción o ¿no? un nuevo reino, un reino más del sur que podría ser más similar entre sí, como puede ser el dominio con la roca o con las tierras de los ríos, ¿no? Que son territorios diferenciados, pero que su cultura es más o menos la misma, sino que aquí se nos presenta una nación diferenciada con su propia, ¿no? Con su cultura bastante distinta, su comida incluso, como dice Oberyn, ¿no? En ese relato a Tyrion, sus formas de pensar, sus formas de incluso expresarse son completamente diferentes, y pues ver cómo esto se integra en los Siete Reinos, y la respuesta es no mucho. Es decir, tienen los límites bastante claros. De hecho, por parte de Poniente hay pues esas bromas, ¿no? Ese cierto rechazo, ese cierto, no sé cómo expresarlo, pero bueno, ese cierto jiji jaja que hay detrás de hablar de los dornienses, que si son un poquito más incultos, que si son un poquito más, bueno, esas bromas que hacen de los animales que se follan o se dejan de follar, ¿no? Eso es un poquito esa, ¿no? La cultura que recibe un poquito ese desprecio, sobre todo por parte, por supuesto, de las gentes del dominio, que son un enemigo, ¿no? Enemistad eterna, enemistad histórica con los dornienses. Entonces hay esa diferenciación muy clara entre lo que es
las gentes dornienses y el resto de los reinos sureños, cuanto menos. Y por parte de los dornienses también vemos un poquito esa distancia, ¿no? Es un poquito de, bueno, sí, muy bien, vosotros vinimos aquí tarde y no tampoco de muy buenas formas, ¿no? Digamos que sí, estamos integrados en los 7 reinos, servimos al rey del trono de hierro, pero bueno, seguimos siendo nosotros príncipes en nuestro propio territorio y no somos lo mismo, ¿no? Eso es un poquito el meme de no somos lo mismo, lo siento muchísimo, no somos. El caso es que, independientemente de esta cultura de cierto desprecio que tienen hacia los dornienses, el propio Tyrion se da cuenta de que las gentes que vienen acompañando a Oberyn Martell, por lo menos aquí concretamente, estos más o menos 300 que vienen acompañando a Oberyn, son gente de bastante alto estatus, ¿no? Él mira a la gente que está con él y mira a la gente que viene con Oberyn y dice, no, nada que ver, son mucho más, ¿no? Tienen un estatus muchísimo más elevado, probablemente tengan un poder adquisitivo también bastante curioso, ¿no? En comparación. Y Tyrion, bueno, haciendo gala pues, de su inteligencia más allá de estereotipos, etcétera, ¿no? Pues es capaz de apreciar que esta gente pues no son esos de los que Joffrey se está riendo en el Trono de Hierro, sino que cuidado, ¿no? Ojo, cuidado. Independientemente ya de la víbora roja, que de eso hablaremos luego, que eso ya trae un peligro añadido por sí solo. En sí, los dornienses que vienen acompañando a Oberyn son gente a la que hay que tener en cuenta, hay gente a la que hay que respetar, no solo por fortaleza o incluso por poder adquisitivo, sino incluso por la norma más básica de respeto al alto estatus. Pues ahí están, ¿no? Es un poquito esa... Oberyn viene con gente que dices tú, ¿no? Ha traído a toda la gente guapa, maravillosa, alto estatus de Dorne un poquito, ¿no? Para hacer un poquito ese primer paso, yo creo, pisando fuerte, que es la única forma en la que puede entrar Oberyn Martell. Sí, la verdad es que me gusta mucho, como muy bien decías hace un momento, esa diferenciación. La corte, desembarco, incluso pues todo lo que es la tierra de los ríos, o sea, todo lo que no está en climas extremos en Poniente es pomposidad, sobre todo en cuanto eres de una familia de abolengo, en cuanto tal, es a mostrar tu dinero porque tienes ropajes buenos, caballos guays. En cambio, lo vemos tanto en el norte como en el sur, como en este caso es Doran. Las formas de vestir cambian porque necesitan practicidad a la hora de vestirse. Y sin embargo, los dornienses en general tienen cierta... O sea, a diferencia de los norteños que nos describen más eso, como ropas pues siempre muy de abrigo, en cambio los dornienses son pomposos, pero necesitan que la ropa pues sea ropa muy finita, muchas sedas, mucho... De hecho, la serie me gustaba mucho cómo mostraban los trajes, sobre todo que tenía Oberyn, que sí, eran camisas de estas como de cuellito medio alto y demás, pero que se notaba que se estaba cómodo ahí dentro. Entonces, el mostrarnos ese repasito de heráldica con Tyrion pensando... La gente que yo he traído al final son Cerberón del Aguas Negras, que ha sido Lord hace 0, Adam Marbrand, los Capas Doradas, o sea, él, y de hecho el mismo, precisamente por eso también Oberyn se ríe en su cara. De la mano del rey y el príncipe Joffrey no han encontrado a nadie mejor que mandarnos que al enano a recibirnos. Y se ríe hasta Bron, o sea, es como... están como en tanta diferencia de estatus los unos con los otros que a Tyrion le toca reírse del chiste porque tampoco quiere causar conflicto y porque es que todo el capítulo es, y es de lo que más me gusta de este capítulo, Tyrion, desde el momento en el cual se da cuenta que no hay un palanquín, porque es que se lo dice Podrick, enchufa el cablecito de decir, ostras, el que puede venir es este. Y como dice él muy bien, ¿cuántos dornienses se necesitan para crear una guerra? Solamente uno, y es precisamente Oberyn Martell. Entonces, ese sobreaviso, esa alarma en la que está Tyrion, ya en la presentación de estos personajes y de estos acompañantes de Oberyn, es mucho de decir,
cómo una persona tan inteligente como él sabe que está pendiendo todo de un hilo en todo momento. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que comentas esto último, Santi. Creo que el tema de la tensión está muy bien jugada en este capítulo. Precisamente el toma y daca entre Tyrion y Oberyn es para mí uno de los mejores momentos, porque prácticamente es lo que llena todo el capítulo. Pero es verdad que centrándonos en la casa Martell, creo que habéis comentado muy bien el tema de que al final, aunque forman parte del mismo reino, quizás, bueno, pues ya se demuestra que son bastante distintos y ya se nos dice en este capítulo que son bastante distintos. Y además el autor escoge a un personaje pues que ya tiene como mucha presencia en sí mismo, como representante de esta tierra, ¿no? En la que quizás no se actúa igual que en el resto de las tierras que hemos conocido. Sabemos que hay diferencias entre el norte y Desembarco del Rey, por ejemplo, pero sin duda Dorne está a otro nivel, ¿no? Entonces, ya la presentación de las casas con esas diferencias entre cada uno de ellos, el hecho de que, pues, incluso a nivel físico, ¿no? Pero también hablan de los caballos, de que son como distintos, de que incluso el que va enfrente, ¿no? Que es ese Oberyn Martell majestuoso, que ya hablaremos de él, pero de alguna manera es como nos da la sensación de que todo es muy extranjero, lo voy a decir entre muchas comillas, como extraño, más que extranjero, extraño, para lo que llevamos viendo desde el punto de vista de Tyrion, ¿no? Entonces como que Tyrion, que siempre está acostumbrado a llevar la sartén por el mango, aunque las cosas le acaban saliendo fatal, pobrecito mío, en este punto no es lo mismo lidiar con pues el príncipe de Dorne, que es un señor que va en un palanquín, como decía Santi muy bien, que está tullido, que igual es alguien más calmado, que precisamente con su hermano. Y lo que nos llama más la atención de todo esto es, desde el punto de vista de Tyrion, por supuesto, qué le pasa a Doran Martell, por qué manda a este señor que precisamente es el que puede hacer que todo se vaya a tomar por saco, ¿no? Más adelante entendemos, o al menos descubrimos por qué, al menos cuáles son las motivaciones de Oberyn, pero de alguna manera esta presentación que se nos hace de la casa Martell, de Dorne en general, es maravillosa. Honestamente, a mí no me gusta mucho todo el tema de Podrick, lo reconozco, creo que es un poco forzado, pero en cambio, el ver desde el punto de vista del narrador cómo son esos jinetes, cómo son los caballos, cómo es la persona que está delante, las armaduras, todo parece muy diferente, pero a la vez sigue estando dentro de los 7 reinos. Y ese desconocimiento, esa diferencia, tanto a lectores como a Tyrion, nos genera cierta tensión. Nos genera cierto, ¿no? Es decir, porque además Tyrion desde el principio dice, no debí mandar a Myrcella con los Martell. Y dices, ¿pero quién es esta gente? O sea, porque claro, tal y como lo presenta Tyrion, es como, esta gente es muy peligrosa. Esta gente da mucho miedo. Porque claro, Tyrion está acojonado realmente. Cuando ve llegar al otro dice, es que se nos puede liar aquí la de Dios. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué traen a tantas casas poderosas como para mandar un mensaje? Realmente se nos crea una curiosidad que luego acabará siendo, pues, jolín, o sea, honestamente, tanto el personaje de Oberyn como la casa, una de las favoritas de todos, por eso nos dolió tanto lo que pasó en la serie, ¿no? Acabará siendo una de las favoritas de todos por todo lo que son y por cómo piensan y las cosas que hacen y por qué un príncipe, cómo va a haber un príncipe en los 7 reinos, ¿sabes? Es muy, muy interesante y a la vez que el resto de los 7 reinos como que se rían de ellos, ¿no? Porque también se nos habla de Joffrey y las bromas. Hay tanto desconocimiento y al haber tanto interés y tanta tensión que no deja indiferente la casa Martell en este punto. Es una presentación no de personajes solo, sino de casa espectacular. Creo que no hay ninguna parecida, excepto la propia casa Stark en el capítulo Bran 1 de Juego de Tronos, que es cuando realmente vemos a toda la familia, Invernalia y bla, 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 ¿no? Pero es que así, con ese poderío de casa, de costumbres, de facciones, de todo, me cuesta recordar alguna que se haya hecho tanto hincapié. Quizás se hará más adelante con los Hijos del Hierro también. Hay bastante, bueno, pues se habla bastante sobre ellos. Pero así en plan, a mí que me llame la atención, que a la vez me genere tensión e interés, excepto la Stark en Bran 1, no se me ocurre ninguna otra, la verdad. Estoy de acuerdo y creo que es un acierto estupendo el ponerlo desde el punto de vista de Tyrion, ¿no? Un personaje al que el lector tiene en alta estima por su inteligencia, ¿no? Básicamente, y por todo lo que ha vivido hasta ahora.
Entonces, cuando vemos esa contraposición entre pues esas bromas, ¿no? Que decías tú ahora, que hace Joffrey, por ejemplo, lo de errar al caballo, ¿no? Que es el equivalente poniente al nuestro chiste de la bombilla. Pues eso, lo de errar el caballo, jiji, jaja, y que luego él haga ese giro de la broma, en plan, ¿cuántos tornienses hacen falta para iniciar una guerra? Solo uno. Que él hace su propia broma, en plan, no tiene ni puta gracia porque estoy acojonado de que venga este señor en vez de Doran Martell, ¿no? Es un giro interesante, ¿no? Porque es eso, como el lector tiene en alta estima la inteligencia del propio Tyrion, pues el propio lector se pone en tensión, ¿no? Dice, uy, claro, si Tyrion, que es tan inteligente y suele tener ¿no? Este tono un poquito de coña con todo el mundo, pero aquí no le hacen ni puta gracia las bromas, es porque hay que tener mucho cuidado, ya no solo con este personaje, sino con, bueno, pues con esta gente que viene aquí, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo con Bean, que no recuerdo una entrada de casa equivalente, exceptuando por supuesto la presentación inicial de los Stark, que es el principio del libro, ¿no? Más allá del prólogo. Ninguna se presenta con esta diferenciación. Sí que es verdad que bueno, iba a decir los hijos del hierro tienen un poquito sus propias costumbres. Quizá no las veo tan diferenciadas como el norte y Dorne al resto de Poniente. Y su entrada es más asociada a Theon en sí, ¿no? Theon que iba de la mano de la casa Stark. Entonces, digamos que estoy de acuerdo con Bea en eso, ¿no? En que como entrada de casa y por supuesto como entrada de personaje, esta gana se lleva la palma, y yo creo que esto también es motivo, por supuesto, el carisma posterior va a sumar, ¿no? Pero creo que ese es el motivo por el que tanto, como bien ha dicho mi compañera, tanta gente le gusta tanto este personaje y esta casa en general, ¿no? Vamos a hablar ahora, si queréis, de Oberyn Martell, porque, claro, para entender toda esa imagen de incluso casi de miedo que siente Tyrion, hay que entender también un poquito pues cuál es su reputación aquí en Poniente, cuál es su historia, ¿no? Porque dice, bueno, es que se ha traído toda esta gente imponente, ha venido él pisando fuerte, encima viene de la mano de la amante bastarda que, que pretende sentar al lado de las demás damas de la boda de Cersei, ¿no? De la boda que prepara Cersei. Vamos a entender un poquito quién es Oberyn Martell, ¿no? Y por qué va a dar tantos dolores de cabeza a Tyrion a partir de este momento. Sí, la verdad es que Oberyn tiene fama en todo Poniente. O sea, sabemos de que hay gente, pues no sé, Tywin, por ejemplo, que tiene esa fama de ser la persona con muchísimo dinero y que además por su familia y por hacer respetar a su familia, pues han acabado con toda una casa, gente así. Se labra una historia. Oberyn Martell es una de esas personas. Oberyn nos cuentan que de pequeñito, bueno, de pequeño, ya de adolescente, se acostaba con la esposa de un Ironwood, que es una casa pues medianamente relevante, que tuvo un duelo a primera sangre con el señor Ironwood, que luego se fue a la Ciudadela, que en la Ciudadela llegó a forjarse partes de los eslabones de la cadena de maestre, hasta que se aburrió. O sea, él fue a la Ciudadela a aprender lo que le interesaba, y una vez ya no le interesaba más o no quería avanzar, dijo, mira, yo me piro. Sabemos, de hecho, que en la Ciudadela aprendió muchísimo sobre venenos. Luego se une a una compañía de mercenarios. O sea, es como este señor ha caminado y ha luchado con los segundos hijos. Luego él mismo, o sea, él se crea su propia compañía de mercenarios. O sea, imagínate los recursos y el nombre que tienes que tener para que de un momento a otro gente te empiece a seguir de eso, o sea, a como veremos más adelante, que son las compañías de mercenarios. Perdona que te interrumpa porque has mencionado lo de los segundos hijos, que podemos pasarlo por alto, pero ya no es solo el rollo de que va a ser una compañía vital ya en este mismo libro, sino que recordemos que en el futuro será la misma compañía a la que pertenecerá Tyrion Lannister, que está aquí ahora mismo, ¿sabes? Es un poquito los caminos de estos dos siempre han estado un poquito de la mano, la verdad. Y eso me gusta, ¿sabes? En plan que Oberyn y Tyrion al final fuese esa, no voy a decir amistad, pero esa extraña unión de caminos, ¿no? Coincidencia de la Sí, vida, sí, exacto. sí. Y entonces es eso, o sea, este señor se ha ido creando una imagen al punto donde Tyrion, que es una persona muy inteligente,
muy inteligente, encuentra la horma de su zapato en Oberyn Martell en cuanto a audacia, en cuanto a inteligencia, en cuanto a control de ciertas situaciones. O sea, Oberyn es que es el típico personaje, el chulo, ¿no? O sea, es guapo, evidentemente no es Pedro Pascal, pero en los libros nos lo describen como un hombre atractivo que se dice que se acuesta con ellos y con ellas y le da igual. Y como muy bien decía Berta, eso es una parte principal de todo el conflicto que va a haber ahora mismo. Oberyn está trayendo a su amante bastarda a la capital. La va a sentar en la boda de Joffrey en un puesto que el resto de las señoras y señores de Poniente van a ver como malo. O sea, recordemos, los bastardos en Poniente no están bien vistos, aunque muchos estén integrados en sus diferentes casas, pero es que esta es bastarda y además es su amante, ni siquiera es su mujer como tal. Entonces va a romper con muchísimos preceptos dentro de lo que es la moralidad, guiño guiño, de Poniente. Además entra, como decía Berta, entra por la puerta grande con un montón de señores preguntándole a Tyrion por qué han puesto un impuesto a la prostitución. Y cuando y cuando le pregunta en plan de qué pasa, ¿ya te aburriste de tu amante? Y él le suelta, no, es que precisamente queremos compartir cama con una rubia despampanante en Desembarco del Rey. O sea, este señor no le importa nada cómo lo vea la gente, ni lo que piense la gente de él. O sea, es que es un personaje maravilloso en toda la expresión de la palabra. Y a mí me jode muchísimo la manera en la que acaba más adelante, pero es que acaba como el superhéroe que es. Me ha gustado ese final de la intervención. No Como sé, yo, siempre, es bueno, como tendría opiniones súper al respecto de esto, ¿no? Porque, bueno, acaba... Sí, bueno, sigamos. Bueno, la muerte sacrificada, ¿no? Sí, Un sí, poquito. sí, la muerte significada por chulito, debo decir, porque ese hombre podría no haber muerto si no hubiera estado chuleando, pero en fin, sigamos. Yo creo que es indudable el carisma que exuda este personaje, ¿no? Empezando pues por esa actitud, como bien ha dicho Santi, por su historia en general, ¿no? Por todo lo que va a intervenir aquí en Tormenta de Espadas y un poquito esa seguridad con la que vive la vida, ¿no? Santi lo decía bastante bien, se la pela un poco todo lo que piensan de él. Creo que dentro ya de la flexibilidad de la cultura dorniense, Oberyn es la máxima expresión, ¿no? Sí, el vivir un poco la vida como a él le apetece y vemos que ha sido así desde siempre, ¿no? Su historia es un poco eso, él siempre ha hecho lo que le ha dado la real gana, cuando ha estado en la ciudadela ha estado, luego se ha ido porque le ha dado la gana, que si mercenarios, que si no sé qué. Ha hecho lo que ha querido siempre y eso se aplica a todas las facetas de su vida, que si no casarse y tener amantes, que si tener 8 hijas bastardas por el mundo, que si ahora no, ahora me monto mi rebelión, ahora no, pues hace lo que bueno, lo que quiere con esa seguridad que le da un poquito su posición también, ¿no? Entonces es indudable por qué a tantos lectores nos gusta tanto Oberyn Martell. Y me gusta muchísimo, primero, cómo entra el personaje, por supuesto, pero segundo, cómo, primero, es decir, se nos cuenta toda esa historia, ¿no? Toda esa reputación que tiene, sobre todo enlazándola con todo el tema de la casa Tyrell, que es lo que le preocupa también a Tyrion, ¿no? Que es ese rollo de, vale, tengo a los Tyrell del dominio y a los Martell de Dort, que ya no solo son una enemistad histórica, como decía antes, sino que tienen beef personal por el tema de Willas Tyrell, ¿no? Por ese torneo, esa pelea que tuvieron Oberyn y Willas, en la que Willas acabó tullido de una pierna, ¿no? Y Oberyn nos revela, oye, pues que aquí no hay mal rollo en realidad entre Willas y yo, eso fue más un poquito, ¿no? Cositas que se alimentaron de bocas malas, pero en realidad él y yo a nivel personal estamos bien, ¿no? Está todo chido, creemos que fue, o yo creo que fue un error por parte de Mace Tyrell por digamos, someterlo a esa situación demasiado pronto, ¿no? Que se nos insinúa aquí fuerte que Mace Tyrell
pues pone una presión bastante elevada sobre sus hijos, ¿no? Sobre cómo deberían cumplir como, iba a decir caballeros, pero os voy a decir como en torneos, cuanto menos, ¿no? Porque tampoco es que haya luchado una guerra como para saber si serían grandes caballeros en una lucha de verdad, pero cuanto menos en los torneos parece que han recibido desde muy jóvenes una presión por parte de por lo menos Mr. Tyrell, ¿no? O así lo insinúa Oberyn, y que dice que independientemente de lo que él piense, pues Willas y él se han enviado cartas uno a otro y que están pues, bien, ¿no? Dice, yo con los Tyrell aquí tampoco vengo yo aquí a liar la parda, ¿no? Yo vengo a liarla por otro motivo que ya hablaremos luego también aquí en el análisis, ¿no? Pero digamos que Tyrion parece como bastante preocupado porque sus invitados, ¿no? De estas dos casas tan, bueno, diferentes, pues acaban sacándose los ojos, como él mismo dice, y la gracia de todo esto, un poquito el giro de todo esto, es que ese es el menor de los problemas ahora mismo de Tyrion Lannister. La que se te va a liar no va a tener nada que ver con la enemistad entre Martell y Tyrell, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿no? La historia yo creo que es fantástica y la reputación que rodea al personaje, ¿no? Hablabas también ahora del momento del área arena, que no quiero pasarla por alto porque es eso, ¿no? Veremos que el área arena, a diferencia de cómo se enfocó el personaje en la serie, es un personaje que yo creo, a mí personalmente, me resulta bastante interesante, quizá precisamente por el giro inverso al propio Oberyn que hace luego en Festín de Cuervos, ¿no? Este no es el camino a la paz, y eso creo que la hace más interesante. No es una fotocopia de Oberyn o no tiene las intenciones de guerra que tenía un poquito Oberyn, quizá como tiene el área de la serie. Yo creo que de hecho el que opte por un camino diferente en Festín de Cuervos para mí la hace pues un personaje propio, ¿no? Un personaje con esa distinción de pensamiento, ¿no? Diferente a la gente que le rodea. Y me parece muy, muy interesante también su presentación, ¿no? Viene aquí un poquito de secundaria y luego irá ganando pues dimensiones a la larga, ¿no? Como es evidente. Pero sin duda, si la intención de Oberyn Martell aquí es provocar, que lo es, lo consigue de todas las maneras, ¿no? Con la gente que trae, con su propia actitud, con su propia presencia ya, por la reputación que tiene, con la que es su mujer sin serlo, ¿no? Que es esta Ellaria Arena, la madre de sus hijas y bastarda encima, ¿no? Que si tiene beef con Tyrells, que si tiene beef con Lannisters, que si pues él viene y dice, os vais a cagar, o sea, es que os vais a cagar, ¿no? Y vemos ese toma y daca incluso con Tyrion, ¿no? No, es que yo con mi mujer, mencionaste tú, Santi, ese momento de yo con mi mujer vengo a liarme con una rubia y a compartirla a los dos y luego el otro se la devuelve, ¿no? En plan, bueno, pues vete a tal burdel y ten por seguro estar siempre con una teta en la mano porque has dicho que querías morir así. Una amenacita que le mete Tyrion, que yo creo que si Oberyn viene pisando fuerte, Tyrion al propio Oberyn, yo creo que aquí le saca una sonrisita, ¿no? Diciendo a Oberyn, oye, pues mira, yo me estaba riendo aquí del medio hombre, ¿no? Como lo suelen llamar, del enano, pero menudo zasca me ha dado, ¿no? Yo creo que eso que hablaba Bea antes están un poquito equiparados en ese ingenio, cuanto menos. Pues sí, la verdad, yo precisamente quería destacar que al recordar o sea, al volver a leer esta escena, claro, yo no recordaba que había tanto bife entre ellos dos. Berta dice que jaja, pero yo aquí, cuando leo la parte de Tyrion en la que Tyrion está claramente ofendido por las palabras de Oberyn, que no le culpo, la verdad, porque también Oberyn se queda a gusto, pero es como que cuando le dice lo de la teta en la mano y se va, le espolea, ni se despide ni nada, o sea, espolea el caballo y se va. Y lo último que piensa es, tendría que haber dejado que Joffrey viniera para que, ¿no? Tuviera esa conversación de Sí. la... No, yo digo jaja por parte de Oberyn, Claro, a Tyrion y claro, puta claro, gracia, yo Tyrion creo. ni putísima gracia. Entonces, es como, claro, no sabemos, realmente no se nos dice qué reacción tendría Oberyn en este punto. Quiero pensar que jaja, ¿no? Pero como me la ha devuelto, ¿no? Un poco como que he venido aquí con estas expectativas de chulito y este señor que le llamó enano y que claro, la última vez que lo vi era un bebé, pues yo que no sabía exactamente con quién me estaba midiendo, nunca mejor dicho, de repente te das cuenta de que esta persona pues es un tío inteligente, es un tío ingenioso y es un tío que controla la situación y que puede, ¿no? Responderte. Cosa que probablemente pocos en Poniente puedan mantener una conversación con estos dos sin salir escaldados, si ellos quieren. Entonces a mí me parece que es
es un inicio que, claro, yo no recordaba tan así, pero me encaja bastante con ambos personajes, porque ambos están muy pagados de sí mismos. Y yo creo que Oberyn es un personaje que sí que es carismático, que todo lo que tú quieras, pero está muy pagado de sí mismo, conoce su leyenda, la acrecenta y encima se regodea con ella, ¿sabes? No es una persona humilde o es una persona que no le importe lo que digan de él. En mi opinión, no. Creo que en mi opinión sí le importa lo que dicen de él siempre y cuando alimente esa leyenda de Oberyn Martell. Por eso deja que tanto amigos como enemigos le llamen víbora roja sin ni siquiera saber nosotros ni el resto del mundo si realmente esa espada está envenenada o es que el señor con el que se batió tenía 1000 años, ¿vale? Entonces, y el otro era un chaval de 15. Entonces, sea como sea, me parece interesante porque creo que sí como personaje está pendiente de lo que dicen de él, por eso también trae a Ellaria, por eso habla con el hijo, o sea, con el tío del rey para pedirle un burdel porque quiere compartir una señorita con su amante bastarda, o sea, todo esto en una presentación en la de hola, ¿qué tal? Estoy aquí porque he venido con todo mi ejército y lo primero que te hablo es que voy a saltarme unas cuantas leyes porque soy el más rebelde del mundo y además voy a echarte una amenacita, le voy a echar una amenacita a tu padre y voy a hablar sobre tu hermana y tal, bueno, quiero decir, ya viene pensando en mantener esa leyenda aquí. Entonces, no estoy tan de acuerdo en que no le importe lo que piensan de él, sino que más bien lo aprovecha a su favor. Y de hecho me parece un personaje de esos de cuanto más hablen de mí, mejor. ¿Sabéis esa de cría fama y échate a dormir? Pues es un poco eso, que ojo, que la tiene merecidísima, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero viniendo desde tan lejos, sabiendo que como casa están entrando en la boca, iba a decir del león, o sea, del lobo, pero voy a decir del león, donde hasta hace poco pues pasó lo que pasó con su hermana, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe que fueron los Lannister, quiero decir, es Vox Populi esto, ¿no? No me parece tan descabellado que Oberyn diga, escúchame, ¿quién se ha presentado? ¿El tío del rey? ¿El hijo del cabrón que mató a mi hermana y a sus hijos? Pues vamos a medirnos un poquito y vamos a seguir con esa leyenda de rebelde al que le importan una mierda las normas y sí, que si el impuesto y que no sé qué. Me parece un personaje que como entrada es fantástico. Ambos están maravillosos. Que claro, esta dupla, lástima que acabará tan pronto porque es una dupla fantástica, la de Oberyn y la de Tyrion. Yo creo que Tyrion es más inteligente que Oberyn en cuanto a inteligencia pura, pero creo que Oberyn es una persona igual más espabilada, ¿no? Más carismática o quizás, no sé, como que, vamos a decir que encaja más aunque solo sea simplemente pues ya porque a nivel físico, ¿no? Pues no se le juzga desde el inicio ya como tal, ¿no? Pero sin duda son una dupla maravillosa. Yo ojalá hacer un mundo alternativo de las fantásticas y divertidas aventuras de Oberyn Martell y Tyrion Lannister, porque sería un libro que yo me leería, la verdad. Y yo creo que todos los aquí presentes y los que estén escuchando esto también, ¿no? Sería un libro digno de leer. Has pincelado ya un poquito y luego hablaremos, ¿no?, del objetivo real por el que está aquí Oberyn Martell, pero antes yo creo que cabe hablar un poquito también de esa historia, ¿no? Esa historia y que cuenta Oberyn a Tyrion acerca de ese otro momento en el que, bueno, ya se habían conocido, aunque él era apenas un bebé, porque yo creo que es una historia que, bueno, vamos a hablar ahora de ella porque cabe mencionarla aquí en este análisis por todas las implicaciones que tienen, principalmente para el pobre Tyrion, ¿no? Que tiene que escucharla un poquito, bueno, y le deja un poquito frío, normal, la verdad, la historia se las trae. Pues sí, porque como comentaba antes en el detalle narrativo, al final el hecho de escribir o de construir una historia para transmitir unas intenciones es algo que vemos muy claro, ¿no? En este momento en el que Oberyn, nada más llegar, porque prácticamente es nada más llegar, ha sido un hola, hola, ¿qué tal? Espera que te cuento una historia que te va a gustar mucho, ya le cuenta lo que fue. Claro, desde el punto de vista de Oberyn lo cuenta como la llegada a la Roca o la primera vez que fue a la Roca con su hermana y cuando conoció a los Lannister, pero obviamente lo que está haciendo es contar la historia del nacimiento de Tyrion, de ese origen que Tyrion de alguna manera yo creo que del que tanto huye, porque al final es el momento en el que pues, su madre muere y su padre empieza a reprocharle que él ha matado a su madre y luego también porque obviamente
a partir de ese momento ya está marcado de por vida por su condición. Entonces es una historia como que se evalúa a dos niveles, ¿no? Por un lado está Oberyn, su llegada a la roca, su percepción sobre los Lannister, sobre cómo viven, sobre el luto que había, sobre la relación que estableció con los hermanos Lannister, con Cersei y con Jaime. Y por otro lado también está la otra visión de Tyrion sobre pues lo que se decía, se contaba de él, o lo que incluso se llegó a presagiar de su nacimiento, ¿no? Su nacimiento presagiaba que iba a haber toda clase de males y la caída de la mano del rey, que en este caso es Tywin Lannister, ¿no? Entonces es muy interesante cómo evaluarlo en estos dos niveles. Desde luego, digamos que lo dramático de Tyrion recae no solo en el hecho de que su aspecto, que es un bebito, que es que el propio Oberyn dice, si es que mi hermana hizo el ruidito esto que hacen las niñas cuando ven bebés y te quería coger, ¿no? Era como, es un bebito chiquito, es que al final es un bebé, pobrecito mío. Pero claro, obviamente pues el pueblo habla, los sirvientes hablan, acaba sabiéndose y claro, ha engendrado un monstruo que tiene no sé cuántos dientes y que tiene no sé cuántas alas y que no sé qué tenía un montón de cosas, una cola retorcida, en fin, cositas, ¿no? Incluso bueno, en fin, que tenía órganos masculinos y femeninos. Bueno, sea como sea, ya es bastante traumático el hecho de saber pues que eso era un poco lo que pensaba el reino de él cuando apenas tenía días de vida, como encima cuando todo esto ocurre en ese luto por Joanna Lannister, ¿no? Que era su madre, a la que pues desgraciadamente nunca conoció, precisamente porque murió en el parto de Tyrion, ¿no? Y también él, eso sí lo recuerda a él, porque se lo han contado sus tíos, el hecho de que pues Tywin Lannister no volvió a ser el mismo el día en el que Joanna Lannister murió. Se nos cuenta también que Joanna Lannister era la única que podía, creo que se dice controlar en el capítulo, no me acuerdo muy bien, pero sí, ¿no? Como que podía manejar a Tywin Lannister. Tywin Lannister manejaba la mano, ¿no? Era la que manejaba al rey. Exacto, ¿no? Pues la mano gobernaba al rey y Joanna Lannister gobernaba la mano. Porque quizá era la única pues que podía, ¿no? Entenderle, estar a su lado. Y se nos dice que Tywin Lannister estaba profundamente enamorado de Joanna. Quizá para mí es o el único punto, digamos, sí, claro, de Tywin Lannister, el hecho de que tenía la capacidad de amar, lo cual pues sorprende un poco, pero es así. Y que, como decía, pues nunca volvió a ser el mismo. Toda esta información que Oberyn le relata a Tyrion al principio es algo que dice que Tyrion se queda frío. Es que nosotros como lectores también nos quedamos así, ¿no? Recuerdo en la serie que de alguna manera Oberyn trataba de dar como un aspecto positivo a todo esto, en el sentido de, ¿no? de intentar animar a Tyrion, ¿no? Un poco, de decir, al final ni monstruo ni nada, que decir, eras un bebé, no, ¿sabes? Pero creo que aquí en el libro se vive de una manera muy diferente, o yo lo he experimentado como lector de una manera muy diferente. Cuando cuenta esta historia está claramente doliéndole a Tyrion y no me da la sensación de que Oberyn tenga ninguna intención de animarle en el sentido de, bueno, pero al final eras normal, ¿sabes? No tengo como esa sensación, más bien es un... Bueno, te cuento esto y te lo disfrazo de anécdota porque nos hemos visto una vez y fue esa vez y fue de esa manera. Pero bueno, es un poco para lo que decía antes, ¿no? En el punto anterior, un poco para que veas de qué palo voy y a ver si puedes seguirme el ritmo. Creo que es innecesariamente doloroso por parte de Oberyn lo que le cuenta a Tyrion. Las intenciones, pues pueden ser muchas. Tyrion, de hecho, reflexiona sobre ello, ¿no? Y dice, escúchame, este señor que intenta decirme con todo esto. ¿Qué está intentando? ¿Por qué me cuenta esto que sabe que va a ser doloroso para mí? Ay, Oberyn Martell. Pero sin duda sí que me ha quedado una sensación muy distinta a cuando lo ves en la serie, ¿no? Que de alguna manera esa complicidad entre Oberyn y Tyrion se gesta antes, vamos a decirlo así, ¿no? Parece como que hay más... Se gesta antes. Entonces nada, pues es una historia bastante triste a todos los niveles y conocemos un poco más el origen de Tyrion, porque sí sabíamos que su madre había muerto en el parto, sí sabíamos que desde ese momento Tywin pues había tenido ese rechazo hacia él, sí sabíamos que Cersei no soportaba al bebé. Aquí se nos dice también, ¿no? Que cuando Oberyn le dice, pues como monstruo no es mucho, y ella le dice, pues mató a mi madre. Claro, es que
Es que, en fin, es que vaya drama en general, porque también hay que entender a Cersei, o sea, Cersei que ha sido mala toda su vida, ¿no? Pero al final es una niña de 9 años que su madre se acaba de morir. Entonces, muchas cosas. El único que parece un poco cuerdo de toda esta situación, curiosamente, es Jaime Lannister. Es Jaime Lannister que dice, le vas a hacer daño al bebé, ¿sabes? En plan, El déjalo en paz. listón está así debajo. Imagínate, para que Jaime Lannister sea la voz de la razón en todo esto, en fin, el listón está bajito. Es el punto claro de Jaime Lannister. Para mí el punto claro de Jaime Lannister es el amor que tiene por su hermano. Y aún así, pues la cagó. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otros capítulos. O sea, como sea, una historia como poco llamativa para contar en un primer encuentro. No os lo recomiendo, la verdad. No habléis de estas cosas ya el primer día. Quiero decir, cortaos un poco. Bueno, o sí, si vuestra intención es provocar, como la que creo que es aquí la de la de Oberyn Martell precisamente, ¿no? La historia es absurda, es que es absurdamente trágica, ¿no? Llega a un nivel de trágico, una dimensión que, bueno, deja frío a Tyrion y, como decía Bea, es que nos deja fríos a nosotros, ¿no? Porque básicamente sí, es una reiteración de algo que ya sabíamos, que es que la familia de Tyrion no quiere a Tyrion, pero verlo, ¿no? Verlo contado desde un agente externo que no tendría por qué, ¿no? Por qué mentir en esas actitudes particulares, pues yo creo que lo hace como más frío, ¿no? Precisamente por cómo cuenta Oberyn la historia. Oberyn la cuenta como la vio y ya está, ¿no? Porque no tiene tampoco implicación emocional en lo que pueda sentir o dejar de sentir Tyrion. Entonces la cuenta como fue, sin filtros, y eso es lo que nos hace a nosotros vivirla un poquito, ¿no? Dejarnos un poquito esa sensación de Dios, qué horror, ¿no? Es la confirmación absoluta de que, bueno, Tywin pierde toda esa humanidad una vez muere su esposa y por este hecho culpa precisamente a Tyrion, igual que lo culpa a su hermana, muy probablemente un reflejo aprendido de su padre, ¿no? Un odio a este niño que ha matado a mi madre, igual que mi padre odia a este niño porque ha matado a mi madre, ¿no? Entonces, es eso, es la reiteración, sí, pero una confirmación fría de que nunca, ni desde el primer día, jamás de la vida de Tyrion ha recibido amor por parte de su familia. Ha recibido cierto aprecio, como dice Bea, ¿no? Por parte de Jaime Lannister. Jaime Lannister es el único medio cabal en toda esta situación. Pero por parte de Cersei y por parte de su padre siempre ha sido pues esta tónica, incluso lo vemos cuando tenía apenas días de vida, ¿no? Incluso vemos esa agresión física que le hace Cersei siendo apenas un bebé, ¿no? Entonces es súper trágico ver cómo un bebé ha cargado con la culpa de la muerte de su madre pues por parte de su propia familia. En cuanto a Oberyn, yo creo que la intención es precisamente la provocación y la provocación precisamente a esta familia, ¿no? Hablar un poquito, yo creo que es un poquito voy a hablaros voy a poneros un espejo delante a vosotros, Casa Lannister, de cómo es vuestra familia, porque lo que vengo a hacer yo aquí es precisamente vengar a la mía, ¿no? A la que fue mi hermana. Te voy a hablar de cómo era tu hermana contigo porque os voy a abrir el canal de forma metafórica y de forma literal si puedo, ¿no? Es un poquito esa idea, yo creo que viene a hacer Oberyn aquí, ¿no? Es un poquito, si acabó esta mierda Lannister, vais a pagar por lo que le pasó a mi hermana. Y en tanto voy a usar todo lo que tenga en mi repertorio para haceros sufrir, entre ellas incluso esta historia, honestamente. Creo que Oberyn, por mucho que me guste el personaje, en este punto es así de frío porque es la casa Lannister, ¿no? Ha metido a la casa Lannister en el mismo saco. Luego ya veremos si este ingenio o esta apreciación de Tyrion le hace tomar ciertas decisiones, ¿no? Como veremos en futuros capítulos. Pero mientras tanto, en este inicio frío, en este corte, ¿no? Este romper el hielo inicial, es cruel, ¿no? Es intencionalmente cruel con Tyrion al contarle esta historia, ¿no? Y eso, ¿no? Aparte de lo que ha dicho, no tengo mucho más que decir de la historia en sí. Sí, lo que hablaba un poquito en el momento de la pregunta, ¿no? De realmente la relevancia que tenía el personaje de Joanna Lannister en un poquito las relaciones de la casa en general, ya no solo con la casa Martell, como decía antes, ¿no? Con la madre de Oberyn y todos esos pactos de matrimonio que se podían estar dando, sino que era un poquito la que manejaba a Tywin, ¿no? A este Tywin más
frío, duro, estricto que vemos ¿no? en el presente, quizá no lo era tanto con Joanna Lannister guiándolo un poquito en plan, caballero, ¿no? Haga usted, hágame usted caso, ¿no? Era la que gobernaba la mano del rey. Entonces está esa figura ahí un poquito prototipo de, ¿no? Esa mujer detrás del hombre que mueve los hilos un poquito más y que fallece, ¿no? Un poquito en esa mujer, os diría casi hasta mujer en la nevera, ¿no? Al final el motor de cambio para Tywin es la muerte de esa mujer. Independientemente de eso, Oberyn, ¿no? Oberyn cuenta esta historia, descoloca aquí un poquito a Tyrion, como decía Bea, y ya, una vez, digamos, roto ese hielo de la, de la incomodidad, ¿no? De el hablar temas incómodos, pues ya Oberyn, yo creo que ya dice, pues mira, te voy a decir qué hago aquí, ¿no? Yo he venido aquí, no a que me sirváis 77 platos de comida de mierda, yo quiero justicia, justicia por lo que pasó con Elia y con sus hijos. Nada más y nada menos, porque sí, vosotros me queréis vender aquí una pantomima de que si juicio es y de la justicia Lannister y os juzgáis a vosotros mismos y a vuestros propios vasallos, nos la pela. Hemos hecho nuestras propias investigaciones ¿no? por cuenta propia. Y hemos llegado a la conclusión de que sí, mucha montaña que cabalga, pero ¿quién estuvo detrás de eso todo, no? Cito la amenaza que profiere Oberyn: antes de morir, la enormidad que cabalga me dirá quién le dio las órdenes. Os ruego que no dejéis de contárselo a vuestro señor padre. Bueno, esto es el Who Gave You the Order, que aparece luego en la serie, ¿no? En esa escena del juicio, por supuesto, que en el juicio no la dirá, en los libros no será tan directo, pero lo es aquí. Ojo, aquí ya está diciendo abiertamente a Tyrion: sí, sé que fue tu padre el que dio las órdenes y mira, me la pela, díselo a tu padre, quiero que sepa que lo sé, ¿no? Es un poquito Olena Tyrell en la serie también, ¿no? Haciendo paralelismos con la serie, dile que fui yo, pues dile que sé que fue él, ¿no? Es un poquito esa idea. Y con esta presentación de la que habíamos hablado, de que si Oberyn, su historia y su reputación, y que se viene pisando fuerte y el carisma, pues aquí al final del capítulo tenemos pues su objetivo bastante claro. Otra cosa no, pero Oberyn es honesto, por lo menos con el lector, ¿no? Y viene aquí, cuenta su historia y al final pues nos dice pues su objetivo como personaje, ¿no? Su objetivo como personaje es la justicia o la venganza, como queráis entenderlo vosotros en casa, por sobre el asesinato de su hermana, ¿no? Que es todo lo que va a desencadenar en los próximos capítulos, pues todo lo que veremos, ¿no? Acerca de, bueno, de todo lo que va a pasar alrededor de la boda de Joffrey Baratheon. Está muy bien la forma en la cual abordan este tema. O sea, Oberyn con su cuándo van a servir la justicia y por favor no me vendáis la palabra de los Lannister cuando nosotros sabemos o tenemos indicios de qué fue lo que realmente pasó con Elia. Es para destacar muchísimo la forma en la cual el autor nos hace pues esos guiños de Oberyn lo sabe. O sea, en general Oberyn es consciente de que la orden no la tomó, o sea, la orden la tuvo que haber dado alguien, no precisamente llegó Gregor Clegane y mató a los hijos de Elia. Entonces hay alguien que siempre maneja la marioneta y él va sobre esa pista, simplemente buscará esa confirmación. Realmente es bastante impresionante el cómo amenaza incluso a Tyrion en el momento este de nosotros venimos a por justicia y no nos importa nada y vamos a aplastar las flores que tengamos que aplastar porque al final es eso, desembarco del rey, sí, son muchísimas personas, pero a él le han matado a lo más preciado que tenía prácticamente, que era su hermana. Entonces, vamos a ver un Oberyn que desde el minuto 1 va a ser desafiante con toda la autoridad en desembarco, con todo lo que pasa al respecto. De hecho, es que en la cabeza de Tyrion, sobre todo porque son los momentos de pensamiento de él, de
este señor va a generar una guerra. Cualquier comentario malo va a hacer que los Tyrell salten. Ha traído a la bastarda. O sea, como que todo lo que está haciendo es deliberadamente ir a tocarle las narices a todo el mundo en Desembarco del Rey buscando buscando la provocación al final. Y sabemos de que pues tiene en su cabecita las herramientas para poder pasar por encima de muchas cosas. De hecho, sabremos que no se postula de gratis luego al juicio con Tyrion. O sea, este señor creía, al final, lo que decía Bea es muy cierto, se muere por chulandrón, pero este señor iba a por todas, su búsqueda de lo que él llamaba justicia va a ser el motor de su visita a Desembarco y lo va a llevar literalmente hasta las últimas consecuencias. Entonces hace que vayamos a tener de ahora en adelante unos capítulos muy muy interesantes de lo que va a pasar con Desembarco, con Oberyn y con esta búsqueda de información para aclarar la muerte de su hermana. Efectivamente, ¿no? Esta búsqueda de justicia para Elia y sus hijos va a ser, lo aclara él, es su objetivo como personaje, lo va a seguir siendo el resto del libro hasta el juicio de Tyrion, ¿no? De hecho, no nos vamos muy lejos en la sección de presagio o teoría, porque vamos a hablar un poquito de la caída de Tywin Lannister, Santi, en la que, bueno, igual incluso podría haber estado involucrado Oberyn, ¿no? En esas teorías que hay por el mundo fandom, ¿no? Sobre todo por esta reputación e historia que tiene Oberyn Martell. Pero bueno, primero vamos a hablar un poquito de ese, ¿no? De casi no sé si decirte presagio, guiño o qué, que hay de la caída de Tywin Lannister, incluso provocada por el propio Tyrion. Sí, la verdad es que para mí esto es de esas cosas que, de nuevo, como siempre, gana muchísimo esto en relectura. En primera lectura lo puedes pasar un poquito por encima, pero es Martin tirándote a la cara que el verdugo de su padre va a ser Tyrion. La frase en Antigua se decía que erais un monstruo y demás y que ibais a hacer pues la basa que iba a hacer la caída de vuestro padre por creerse por encima de incluso del mismísimo rey de Poniente, y que la historia nos lleve a que precisamente al final de este libro Tyrion suba por una escalera y le pegue flechazos a su padre, el cual va a estar en el baño. Y como muy bien decía Berta, hay pues teorías, ya sabemos cómo es este fandom, cómo es Reddit y cómo se mueve la cabeza de la gente. Pues hay muchísimas cosas no, es que ya estaban de por sí envenenando a Tywin, que por eso estaba malo de la tripa. No sé. Yo creo que esto, más allá, o sea, que luego Martin en algún momento, porque es lo típico que no va a escribir en el libro, pero que quizá en algún momento alguien en alguna convención, alguna cosa así, le llega a preguntar, no se me haría raro que fuera una pregunta que no le molestara porque es un simple sí o no, y es algo que ya ha pasado, los dos personajes ya están muertos para la saga, y bueno, que a él le quiera confirmar de que hubiera habido algún tipo de intento de envenenamiento, algún tipo de intento de tal de parte de Oberyn hacia Tywin, ya eso, como digo, será material de alguien que tenga la oportunidad de tener a Martin al frente y se lo pregunte, pero el que nos tire en la cara esto de no, es que en esa época ya se decía que tú ibas a hacer el motivo de caída de vuestro padre y que precisamente Tormenta de Espadas cree todos estos conflictos entre Tywin y Tyrion, es Martin presagiándote cosas, es Martin tirándote información a la cara que en ese momento tú vas a pasar, vas a decir, bueno, sí, quizá porque iba a ser la caída en desgracia, porque claro, un hijo enano, un hijo monstruoso, que además es putero y tal y cual. No, es que literalmente Tyrion va a matar a su padre, va a tener que huir de Poniente por ello. Su padre estaba... A ver, ya sabemos lo que va a pasar más adelante, no vamos a entrar a ello porque ya tendremos capítulos para hablar al respecto.
Pero llega un punto donde ya se le sale todo de las manos a Tywin y dice, bueno, si le tienen que matar, pues ya veremos si le damos el negro o no, pero tampoco se lo dice a Tyrion. Entonces es complicado, ¿eh? Ya, como decían nuestros amigos de Empanada de Lamprea, tenían su concurso de peores padres y evidentemente Tywin Lannister estaba en esa lista porque no es ni de lejos el más amoroso ni el más agarrado de sus hijos. Así que nada, yo creo que es eso, es Martin jugándonos esos juegos de yo te lo dejo aquí y ya verás tú qué haces con esta información a futuro. Y aceptemos, es parte de lo que nos hace estar aquí cada semana haciendo este podcast, porque es parte de lo que nos encanta de la forma de escribir del autor. Sí, sin duda, para mí, a ver, al final el propio Oberyn habla de un presagio dentro de un presagio, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como, no, esto es presagio de, y aquí estamos el ECC cogiendo esa frase y convirtiéndola en un presagio, ¿no? De lo que será más adelante. Yo creo que habrá tiempo para hablar largo y tendido sobre la muerte de Tywin Lannister, sobre todas las implicaciones que tiene para Tyrion y para el reino y para la familia Lannister también. Y de las motivaciones, por supuesto que no eran pocas y ya lo hemos comentado, ¿no? Hay gente que está más o menos de acuerdo con Tyrion cargándose a su padre, yo estoy muy de acuerdo, la verdad, pero entiendo que hay gente que no lo esté tanto, pero sí es verdad que sin duda esta frase puede resonar en un relector, en tanto en cuanto pues sabemos ya cuál va a ser el final de Tywin. En cuanto a, de alguna manera, es que creo que si pensamos en global, si miramos todo en global, lo lógico es que Tyrion fuera el que matara a Tywin. O sea, honestamente, Tywin tiene muchos enemigos. Los propios Stark se los acaba de cargar. No, todavía no hemos llegado a eso, pero se los cargará bien a gusto dentro de un tiempo, con la boda roja y demás. Claro que tiene muchos enemigos, pero al final yo creo que la gran guerra silenciosa, ¿no?, que tiene Tyrion con Tywin es evidente. Sobre todo porque ya no es una guerra de enemigo contra enemigo, como puede ser Stark y Lannister, sino que es una guerra entre un padre y un hijo y que el hijo desea por todos los medios que su padre le quiera, que es todavía como mucho más dramático y mucho más Martin, la verdad. Entonces, creo que estaba presagiado ya que ya independientemente de lo que diga Oberyn en este capítulo, que iba a ser Tyrion el que acabara con la vida de Tywin. De una manera o de otra, la narrativa va escalando hasta ese punto. De hecho, si no hubiera sido así, quizás hasta hubiera dicho, se me ha hecho raro que al final lo haga otro. Depende de cómo lo justifique el autor, también me hubiera parecido normal. Es decir, si al final es Oberyn el que acaba con Tywin, tiene más que motivos de sobra. Si hubiera sido algún Stark, también tendría motivos más que de sobra para hacerlo, ¿no? Pero el hecho de que lo haga su propio hijo, teniendo en cuenta que en este capítulo, ya lo hemos visto en otro, ¿no? Pero en este capítulo se nos cuenta un poco los inicios, el hecho de que Tywin siempre odió a su hijo, el cómo lo ha ido degradando todos estos años, el cómo no le ha permitido, ¿no?, estar al mismo nivel que sus hermanos, incluso acceder a lo que por derecho es suyo. Y ya cuando llegamos ya a la parte del juicio y luego lo de me sale Tisha, pero no es Tisha, es Shae, etcétera, es que es una olla a presión, que es que no había otra forma de hacerlo. Ahora bien, es cierto que a mí siempre me pareció muy curioso, pero creo que es más un simbolismo que no otra cosa el hecho de que una vez muerto sabemos que Tywin huele fatal, que es insoportable, que es algo que no se parece a, que no es un olor, digamos, típico que puede tener una persona que ha fallecido, sino que es algo horrible e insoportable. Y claro, eso te hace pensar, hostia, pues igual este señor ya tenía en su organismo, ¿no?, ciertas cosas, pues eso, venenitos o cosas que le podían estar produciendo, pues que no, de alguna manera oliera peor cuando se muere o lo que sea. Pero yo aquí, de la misma forma que hay este refrán de que se ha dicho mil veces, ¿no?, de que los Lannister cagan oro y de que precisamente Tywin muere en el baño y todo el rollo, creo que el hecho de que huela mal para mí es más un simbolismo de una vez muerto el patriarca, ¿no?, de la podredumbre que rodea a la familia Lannister y de la que lo rodeó a él también en vida, ¿no? Creo que es más una simbología del autor, más que algo más físico, de no, ha sido Oberyn que ha estado
¿no? Administrándole lo que sea a este señor. Pero bueno, para eso están las teorías, para eso están los presagios, para debatir sobre lo que pensamos. En mi opinión, creo que es más un simbolismo, una licencia que se toma el autor, que tendrá más o menos base, no sé yo en medicina forense, la verdad, pero que lo hace un poco pues para ejemplificar que ahora mismo la familia Lannister está, primero, jodida, segundo, podrida, ya lo estaba antes, pero quizás esa armadura de oro de Tywin impedía ver toda la podredumbre que había. Una vez muerto, pues esa podredumbre se extiende, ¿no? Y lo contagia todo, vamos a decirlo así. Es mi opinión, pero vamos, que si al final supiéramos que a Oberyn ha estado haciendo sus cositas, pues bueno, tampoco hubiera sido tan raro, ¿no? De pensar, no sé. El simbolismo es tal cual, como lo has expresado, ¿no? La podredumbre, la peste que rezuma el cadáver de Tywin es precisamente un simbolismo claro del que es su legado, ¿no? Ese legado que él tanto se empeñaba en proteger. Aunque yo creo que ese simbolismo no se pierde en tanto en cuanto se dé esa explicación del envenenamiento por parte de Oberyn, ¿no? Creo que son cuestiones compatibles. Sigue siendo un simbolismo independientemente de que la causa al final fuese un posible envenenamiento por parte de Oberyn. Y en ese sentido, no lo descarto. Es decir, esta teoría es de esas teorías que me gustan. Creo que es, como bien han dicho mis compañeros, cosas que si se llega a confirmar algún día será de forma externa, ¿no? No creo que se vuelva a incidir de ello dentro de la saga. Pero no me disgusta que quede así abierto a interpretación. Si me preguntáis a mí a nivel personal, a mí me gusta pensar que sí. Evidentemente, matizo, estoy de acuerdísimo con Bea en que la mano ejecutora aquí tenía que ser Tyrion por sentido narrativo. Quiero decir, en este mismo capítulo tenemos como todo el background que explicaría por qué Oberyn envenenaría a Tywin, y ¿no? Puede ser, se entendería perfectamente. Pero al mismo tiempo también vemos ese background de Tyrion, que ya lo conocíamos, pero digamos que se vuelve a incidir en él, de por qué Tyrion acaba, pues como decía Bea ahora, ¿no? Esa olla a presión que acaba explotando en esa escena de la muerte de Tywin Lannister, ¿no? Para mí tampoco podía ser otra persona la que lo hiciese. Y al final Tyrion tiene un poquito esta historia del tropo del monstruo que vosotros habéis creado. Tyrion, para Tywin, es el monstruo que él mismo crea, en tanto en cuanto Tyrion ha sido torturado toda la vida por parte de su padre. Caballero, no puede usted tratar así toda la vida a un ser humano sin esperar que eso le venga de vuelta de la forma en la que viene por parte de Tyrion, ¿no? Es, honestamente, si hay muertes justificadas, la de Tywin Lannister es una de ellas. Bien hecho. Aplaudo a Tyrion, ¿no? Por haberlo hecho. Ojalá lo hubiese hecho antes. Entonces, en ese sentido, para mí estoy de acuerdísimo con Bea en que tiene que haber sido Tyrion, lo que no veo incompatible con que otra gente a la que Tywin ha puteado, pues también lo hubiese intentado al mismo tiempo, ¿no? Entre ellos podría haber sido el mismo Oberyn también, un poquito temporalmente casi solapado con lo que hace Tyrion, entonces por eso tendríamos ese cadáver putrefacto, ¿no? Al final Tywin Lannister ha puteado a muchísima gente a lo largo de su vida. Probablemente Oberyn y Tyrion no fuesen los únicos que esperasen o deseasen o incluso planeasen la muerte de Tywin Lannister, y honestamente, con la mano en el corazón, lo repito, sabéis que odio con todo mi corazón a Tywin Lannister, pero voy a intentar apartar mis sentimientos para decirlo. Este es el mejor ejemplo de por qué Tywin no es en ningún caso ni un buen gestor, ni un buen líder de casa, ni un buen líder familiar, no lo es. De hecho, es el mejor ejemplo de por qué su estilo del terror no funciona. No funciona. Puede funcionar a corto plazo, no puede funcionar a medio plazo, funciona catastróficamente a largo plazo. Toda su vida ha aplicado el terror para conseguir esa imagen y ese legado de la casa Lannister. La casa Lannister está podrida por culpa de cómo él ha tratado a sus hijos toda su vida, por culpa de toda esa imagen que él ha dado toda su vida. La gente les odia, ellos mismos se odian y cuando puedan se van a matar entre sí por cómo este señor gestionó su propia casa. Así que si alguien necesitaba pruebas del fracaso de este señor, su cadáver putrefacto es una prueba
viviente, ¿no? Viviente no, precisamente, es curioso. Pero es una prueba de este hecho, yo creo. En definitiva, eso es algo que yo, como bien ha dicho Bea, seguiremos hablando en capítulos posteriores, ¿no? Aunque da un ratito para que muera Tywin Lannister, así que volveremos a hablar, bueno, no muy lejos, pero sí en unos cuantos capítulos acerca de ello. Por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo y queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono directamente a la manada de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Edgar García, Oriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David Elborao, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Edgardo Ortega, Juan y Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias a todos a quienes os he mencionado y a los que estáis en las demás manadas de Patreon y miembros del canal de YouTube, y por supuesto a todos los oyentes que estáis ahí cada semana apoyándonos. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.